poner un poquito más fuerte. Vamos a dejar así la presentación. Podemos agrandar un poquito si quieren. Porque vieron que ayer tuvimos unos problemitas, así que vamos a evitarnos. Está medio complicado el tema de las conexiones. Entonces, a ver, esperen un momentito. A ver, esperen un momentito, a ver, vamos a dejar de presentar. A ver, dejar de presentar, porque voy a buscar una cosita más. Vamos, ahí está. Acá está. Bueno, ahora sí vamos a volver a presentar. Ahora que ya tenemos todo, volvemos a presentar. Wow, y ahora no podemos presentar. A ver. Ahí está. Bueno, ahí estamos. ¿Sí? Bueno. Tema 22, cruces ferroviarios, que estuvieron viendo la clase de ayer con el ingeniero Simula, ¿sí? Que les contó un poquito cómo era la situación de los cruces, ¿sí? Que había distintos tipos de cruces urbanos, rurales, y cómo eran cada uno de ellos. Entonces nosotros vamos a hacer, acá tenemos vieron que estamos teniendo problemas con la máquina. Se escucha más o menos, ¿no, ingeniero? Se escucha, a ver, espera un poquitito. ¿Y ahí se escucha mejor o no? Ahí un poco mejor, sí. Ahí un poco mejor, bueno. Y fíjate que no me pasa a la otra. Epa, ¿qué pasó ahí? Ahí está. ¿Viste como que no me pasa la... Debo tener un problema en la máquina, capaz también, ¿eh? Bueno. El ingeniero ayer le había comentado que había cruces urbanos y cruces rurales, ¿sí? Entonces, primero que vamos a ver es un cruce urbano. Dice que se requiere proyectar, sí, un cruce urbano entre vía del ferrocarril Belgrano y una calle de la red primaria urbana. Ayer el ingeniero les comentó que existe una normativa, que ahí la puse en color rojo, que es la CETOP 781, y que ustedes la tienen allí en el aula virtual, en un formato de PDF, ¿sí? Y para los cruces urbanos, esa normativa clasifica las diferentes redes ferroviarias, ¿sí? Según su importancia, ¿sí? En el artículo, no sé si por allí alguno la tiene abierta en este momento, ¿sí? Pero si la tiene abierta puede mirar en el artículo 5.2, ¿sí? Hace una clasificación de la red ferroviaria, ¿sí? Red metropolitana, ¿sí? Y así va definiendo las distintas redes de los distintos ferrocarriles, San Martín, el Urquiza, el Belgrano, y también hace en el punto 5.22 la clasificación de la red vial, ¿sí? Entonces, si nosotros acabamos a esta diapositiva, hoy van a tener un poquito de paciencia, chicos, porque fíjense, le cliqueo la diapositiva y no quiere aparecer. Ayer ya empezamos con estos problemas. Fíjense que no me aparece. A ver si le corremos acá. Ahí está mejor. ¿Vieron? Ahí encontramos el método
mejor. ¿Sí? Mira, ese es el punto 6 del anexo, ¿sí? O sea, en el anexo nosotros tenemos todas las redes ferroviarias. En el punto 6 del anexo dice red primaria interregional. Esa es la que correspondería al tramo que yo estoy analizando. Fíjense, ahí hay Villarrosa, Rosario, esto está extraído de ahí, ¿eh? Tostado, Pinedo, Viateray, Resistencia, Viateray, Joaquín B. González y Chanal. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a considerar que nuestro tramo es este, Resistencia, Viateray, Joaquín B. González, y ese va a ser nuestro tramo que yo estoy por analizar. ¿Sí? Entonces ya nosotros hemos les vuelvo a reiterar, en el anexo, ¿sí? En el anexo de la normativa, ¿sí? En el punto 6, el anexo 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, de acuerdo a cuál sea la red que está considerando, ¿sí? Bueno, el 13.8 en el punto 6, ¿sí? Aclara cuál es los tramos del ramal Belgrano y a qué tipo de red pertenece. Fíjese, red primaria interregional, ¿sí? Esa es una de las cosas que nosotros deberíamos de conocer, ¿sí? Bueno, la otra cosa que nosotros tenemos que conocer es, a ver si está más adelante. Sí. ¿Qué tipo acá? Fíjense, ¿ya? Los sectores de la red primaria interregional y secundaria, ahí está, anexo 13.8, dice, cuya circulación en día de máxima, chicos, ¿eh? No alcance los 10 trenes. Eso es lo que corresponde a nuestro tramo, ¿sí? Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que saber. Tenemos que considerar cuál es nuestro tramo de red ferroviaria. Después lo otro que le había explicado ayer el ingeniero es que en el sector del cruce ferroviario hay que determinar lo que se llama el rombo de visibilidad, ¿sí? Y les comentó cómo se hacía para poder graficar ese rombo, de graficar de forma ideal. No vamos a ir a graficar en el terreno el rombo, ¿sí? El rombo es de visibilidad, ¿sí? Había que tener en cuenta una distancia dentro o a lo largo, si se quiere, de la vía y a lo largo de la calle, ¿sí? Entonces, allí está indicado bien. Nosotros en el cruce tenemos una línea de detención, ¿sí? Que es esta que está pintada acá amarillo, que ustedes, si leen la norma, de acuerdo a que si es urbano, rural, puede estar ubicada a 5 o 6 metros del carril, o sea, del carril más próximo, ¿sí? O sea, de este que está aquí para allá, ¿sí? Se toma 5 o 6 metros según sea que esté ubicado en una zona urbana o en una zona rural, ¿sí? Bien. Y después se determinaba el rombo como está ahí en la figura, desde esa línea, 15 metros por la calle urbana, y dentro de lo que sería la zona de vía, de acuerdo a el cuadro, vamos a ver, a este cuadro que está acá, ¿sí? Entonces, este cuadro de doble entrada, ahí arriba nosotros tenemos qué significa, digamos, cada abreviatura, si se quiere, que tenemos. Fíjense que tenemos la distancia sobre las vías,
¿sí? La distancia sobre las vías desde el eje, ¿sí? ¿Qué es esto? En función de la separación de ejes de vía, esto que tenemos acá, ¿sí? En función de la separación de los ejes de vía y en función de la velocidad en la zona de cruce, ¿sí? Es medio raro que en la ciudad un tren vaya a 110 kilómetros por hora, ¿sí? Entonces, acá nosotros tenemos en el cuadro 40, 50, 60, hasta 120 kilómetros por hora. Yo creo que en nuestra ciudad no van a ir los trenes a 120 kilómetros por hora. Nuestra vía quedó muy urbana, ¿sí? Quedó muy urbana. Tenemos muchos peligros, si se quieren, ¿sí? Peligro de que se cruce alguien, como para que vayan a esta velocidad, pero bueno, en función de la velocidad en el cruce y en función de esa distancia entre los ejes de la vía, nosotros vamos a tomar, ¿sí? ¿Cuánto sería uno de esos vértices del rombo de visibilidad? ¿Sí? Entonces, vamos a ver cuál era nuestra situación, ¿sí? 4,58 la distancia entre los ejes de la vía, y vamos a suponer, a pesar de lo que hemos dicho, ¿sí? De que tenemos una velocidad de 90 kilómetros por hora. Entonces, a ver, vamos a ir para acá. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos una distancia, ¿sí? entre las vías menor a 5 metros, ¿sí? Y una velocidad de 90, correspondería a el vértice, ¿sí? Sobre la vía de 300 metros hacia ambos lados, ¿sí? Entonces, de ese dentro de ese rombo de visibilidad, yo no tendría que tener obstrucción, ¿sí? Entonces, si yo tengo obstrucción, si yo tengo ese rombo de visibilidad que tiene árboles, que tiene casa, que tiene, evidentemente, chicos, fíjense, 300 metros yo no voy a poder, el rombo de visibilidad va a tener, digamos, algún tipo de interferencia, ¿sí? Entonces yo tengo que solucionar con los pasos a nivel como me indica la normativa, ¿sí? O sea, la normativa hace hincapié en cómo es esa visibilidad dentro del ROM, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a ver. Tenemos nuestro tramo del ferrocarril Belgrano y la red vial, ¿sí? Vamos a considerar una red primaria urbana, ¿sí? Donde dice canalizan volúmenes importantes de tránsito y que están dotadas de infraestructura para mejorar la capacidad y velocidad media de circulación, ¿sí? ¿Qué hacemos? Con esos dos datos, vamos a esa tabla que les indicó ayer el ingeniero, ¿sí? Vamos a poner más grande, ¿sí? Y buscamos, ¿sí? Dijimos que en nuestro rombo que consideramos la visibilidad es insuficiente. Y nosotros vamos a decir que la visibilidad es insuficiente. Ya le expliqué por qué. Porque nosotros teníamos árboles, construcciones, señales, postes de luz. De todo teníamos que consideran que esa visibilidad es insuficiente. Y tenemos menos de 400 vehículos por día. Entonces, en función de los vehículos y el tipo de visibilidad, nosotros vamos a tener que estar en esta columna que está indicada acá, ¿sí? Esto se corresponde con el tránsito
vial. Ahora, nuestra red ferroviaria corresponde a una RF2, ¿sí? Que eso, como yo le mostré, está en el anexo 6, en el punto 13.8, ¿sí? Y dentro de lo que sería la red vial, ¿sí? A ver, esperen un poquito, vamos a subir acá. La red primaria urbana, como decía, ¿sí? Entonces, en función de esos valores, ¿sí? Yo entro en la tabla, ¿sí? Tabla de doble entrada, y me dice que el tipo de cruce ferroviario corresponde a un tipo que se llama AC. ¿Qué significará eso que dice AC allí? Bueno, más adelante en la misma norma tenemos, ahí está, ¿sí? Dice, paso de nivel con señalización activa, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos dentro de esa tabla, fíjense que puede ser PA, AC o D, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, nosotros tenemos aquí, en esta parte dice DN, de distinto nivel, ¿sí? AC, que es con barrera, señalización activa, y por ejemplo, fíjense acá, que dice señalización pasiva. ¿Sí? Entonces nosotros ya sabemos qué tipo de señalización corresponde. Si nosotros tuviéramos, en vez de que sea menores a 400, ¿sí? Supónganse que sea mayores a 400, quiere decir que tendríamos esta columna que está acá, la columna de mayor a 400. Si nosotros tuviéramos este caso, fíjense, para la misma red también correspondería una señalización activa, ¿sí? No sé si alcanzan, vamos a ver si podemos levantar la flechita esta. Ahí está. Fíjense que también correspondería una señalización activa, ¿sí? Y fíjense que si mi visibilidad fuera suficiente dentro de ese rombo, fíjense que si mi visibilidad fuera suficiente dentro de ese rombo, fíjense cuál sería mi requerimiento, ¿sí? Señalización pasiva, ¿está? Entonces, fíjense cómo cambia, cómo es función de la cantidad de vehículos y de cómo es la visibilidad dentro de ese rombo, ¿sí? y esas cuestiones. Y entonces, meto en la tablita que está en la CETOP 781, tengo que conocer qué tipo de arteria vial tengo y qué tipo de, o cómo está clasificada la red ferroviaria, ¿sí? Con esas dos cosas, yo tengo que ver en mi rombo de visibilidad, yo tengo que ver si mi visibilidad es suficiente o insuficiente. Casi siempre es insuficiente, ¿sí? Nunca es suficiente, casi siempre es insuficiente. Ese rombo de visibilidad se lo forma a partir de la tabla, ¿sí? En función de la velocidad que tiene el ferrocarril cuando pasa por ese cruce, no la velocidad del ferrocarril en sí, o sea, la formación ferroviaria, sino la velocidad con que va a pasar. Ayer hablábamos de la señalización, ¿sí? Entonces, cuando va a pasar por ese cruce, ¿qué velocidad va a tener? ¿Sí? En función de todas esas variables, fíjense que son muchas variables, ¿sí? En función de todas esas variables, yo puedo determinar qué tipo de señalización voy a tener o qué tipo de, no de señalización, sino qué tipo de cruce ferroviario voy a tener, ¿sí? Son muchas variables, depende. Entonces, vamos a repetir. La velocidad de la formación, la visibilidad,
la cantidad de vehículos, el tipo de revial y a qué ramal o el tramo ese, a qué parte de la red ferroviaria pertenece. ¿Sí? Bien. Entonces, aparte de esto tenemos una aclaración más, ¿sí? Fíjese, dice, en los casos en que la pendiente ferroviaria supere el 10 por mil y la del camino el 3%, ¿sí? Donde dice PA que es señalización pasiva, deberá leerse AC, que es señalización activa. Ayer el ingeniero les decía que no es lo mismo para un camión, me acuerdo bien que dijo, no es lo mismo para un camión cuando el camino tiene cierta pendiente, porque como le cuesta muchas veces ciertos vehículos, camiones, o sea, cierto vehículo pesado, es como que toman ese tramo con mayor fuerza, qué sé yo, y se les complica frenar o no pueden frenar, qué sé yo, entonces es más riesgoso. ¿Sí? Ayer le explicaba eso. Entonces fíjense cómo acá nosotros vemos, ¿sí?, que cuando se superan ciertos valores, lo que dice esa tablita cambiaría. Ustedes, los que son de resistencia, y por ahí que sepan conducir, que sepan manejar, nosotros tenemos un cruce en la calle, nunca me acuerdo el nombre, si es Cangallo o Echeverría, Cangallo. En la calle Cangallo tenemos un cruce que tiene, digamos, ¿vieron el cruce de la avenida Las Heras? Que si se quiere es horizontal. Bueno, este caso de la calle Cangallo tiene, digamos, para acceder, para llegar hasta las vías, tiene una pendiente bastante pronunciada, ¿sí? Por lo menos debe tener 30 grados la pendiente, esa, 25, 30 grados, ¿sí? O sea, es una pendiente muy, muy empinada, si se quiere, y si alguno conduce, sí, y pasó por allí, se va a dar cuenta como que él es un vehículo, nomás, un autito nada más, ¿sí?, que uno maneja, se va a dar cuenta que se dificulta subir hasta allí, ¿sí?, con el auto. Entonces, esto es, acá fíjense que la normativa tiene en cuenta esa situación, ¿sí? Bien. A ver. Entonces, hasta acá nosotros venimos diciendo, bueno, ahora ni siquiera de esta forma podemos pasar, ¿eh? A ver. Ahí está. Hasta acá nosotros lo que venimos diciendo es que definimos qué tipo de señalización necesitamos. Ahora, ¿qué me comprende esa señalización? ¿Sí? Porque bueno, yo sé señalización activa, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué sería lo que comprende esa señalización activa? Bueno, ahí me decía con barreras, y evidentemente voy a tener que poner las barreras, ¿sí? Esa barrera que ustedes conocen, que el ingeniero también ayer le explicaba. Nosotros acá tenemos todas que son de accionamiento manual, ¿sí?, pero en otros lugares son de accionamiento automático. Pero aparte de eso, y ahí la normativa, esto está extraído textual de la normativa, fíjense lo que está ahí escrito en rojo, ¿sí? Dice, sistema de barrera en coincidencia con la línea de detención de vehículos, ¿sí?, atendiendo a lo previsto en 869/10. 869/10, yo les recomiendo que vayan y que lo lean, habla de cómo debe ser la barrera, es decir, que el camino tiene dos trochas, ¿sí? O sea, la calzada tiene dos trochas en sentido diferente, dice que tiene que cubrir uno de los sentidos. Si tiene más de 11 metros, tiene que
te pueden colocar en vez de una barrera, dos barreras, es decir, en ambos lados hay que colocar. Y ahí también habla de que bueno, ahí dice cómo tiene que ser la barrera, de qué colores tienen que estar pintados, y también habla o aclara la situación de ese tipo de caminos, y cuando no se pueden colocar esos separadores, y qué sé yo. Entonces, deberían leer toda la norma, sí, porque nosotros vamos a dar un par de ejemplos, y deberían leer la norma en detenimiento, ¿sí? Aparte de esa barrera, lo que hay que colocar, dicen, son las señales P41, R21, y aclara que R21 debe decir 30 kilómetros por hora a no menos de 30 metros de las barreras. Y fíjense en todas las calles concurrentes al cruce, ¿eh? No solamente en la calle que es perpendicular, sino si existieran otras calles también, ¿sí? que esas calles pueden desembocar en el cruce, también en esas calles, ¿sí? Y dice que también la señal R5 aproximadamente a 30 metros del conjunto indicado. Bueno, en la norma hay un dibujo, hay un esquema de cuál es la señal P41, cuál es la señal R21, cuál es la señal R5, ¿sí? Está indicado en la... Ahora nosotros también lo vamos a ver, no se preocupen. ¿Sí? Ahí está indicado cómo, el nombre de cada una de las señales. Hay otra que se llama CP11, ¿sí? Están todos indicados los nombres de cada una de las señales. Supónganse que nosotros nos hubiese dado que necesitamos solamente señalización pasiva. Y bueno, fíjense que acá arriba dice, esto cuando está negro, también cuáles son los requerimientos de la señalización pasiva, ¿sí? Entonces, está bien claro, está bien detallado qué es lo que nosotros necesitamos como para este conjunto, el conjunto de señales como para hacer el cruce. Entonces, vamos a ver. Acá está lo que yo le decía, ¿sí? Del punto 869, ¿sí? Donde habla dice cuando el ancho de calzada, ¿sí? En un mismo sentido, fíjense esta aclaración, ¿sí? En un mismo sentido, excediera los 11 metros, ¿sí? Como debe ser la barrera. Fíjese acá 8.6, 10, es lo que yo le decía, cuando no se puede colocar el separador, hay que colocar barrera del otro lado. Pero eso ya vamos a ver acá, fíjense. Esto es, vamos a achicar un poquito para que se vea bien. Esto yo le transcribí lo que dice la norma. Fíjense acá. Entonces, vamos a hacer un gráfico de lo que sería, supónganse, mi situación, ¿sí? Entonces ahí nosotros tenemos la situación. Tenemos la vía 1 y la vía 2, ¿se acuerdan que decía que estaba separado, creo que 4,58 metros, algo así, entre ejes de vía, ¿sí? Tenemos entonces las dos vías con esa separación. Y fíjense que acá tenemos el camino que tiene circulación doble, le voy a decir circulación en los dos sentidos, ¿sí? Y acá podemos resumir todo lo que nosotros estuvimos diciendo. Ayer el ingeniero le habló de cómo se hacen estas obras para el cruce de ferroviario, ¿sí? Bueno, entonces, fíjense. Decía que teníamos que tener una barrera, está indicada acá en amarillo y negro, la barrera, ¿sí? La normativa dice cuánto tiene que tener de ancho, dice que se tiene que estar pintada en estos colores, ¿sí? Y tiene que estar ubicada sobre la línea de tensión. Acá en blanco, también la normativa. Ahora vamos a ver un poco, cuando terminemos la clase, la normativa, eso es lo que yo busqué, ¿sí? Tiene que ser de tal color, tal ancho, todo. Fíjense, acá en blanco está la línea de tensión como dice ahí, a un mínimo de 5 metros de lo que es el riel o el carril, ¿sí? Exterior, digamos, ¿sí? Bueno, ahí está
continuación tiene que estar la barrera. En la barrera, la señal P42, ¿sí?, que se llama Cruz de San Andrés, en honor a un mártir que hubo, que, bueno, lo mataron en un lugar, bueno, triste es la historia. Y esa es la señal P42. En la misma norma está un anexo más abajo, que es la resolución 779 del 95, que medio como que cambia la forma de esa Cruz de San Andrés, ¿sí?, y le agrega para el caso de que si son 3 días, una B invertida abajo, ¿sí? También está en la norma, está en el anexo abajo, ya le digo, la resolución 779/95. Eso, como dice, a 5 metros. Después decía que tenía que tener una señal R21 que diga máximo 30. Ya sabemos que una señal donde me está diciendo la velocidad máxima, ¿sí?, 30 kilómetros por hora, es esa señal que nosotros estamos viendo ahí. Y la señal R5 en una longitud, digamos, en una distancia menor o igual a 30 metros, decía, y la señal R5 es la que dice prohibido estacionar. Si ustedes ven, estas señales están en cualquier cruce o en la mayoría de los cruces de la ciudad de Resistencia, la ciudad de Corrientes y otras ciudades. La verdad no recuerdo, no sé, pero en la ciudad de Resistencia están. Por ahí no se respetan las distancias, por ahí las distancias no están respetadas, pero por ahí la distancia a lo mejor son un poco variables, pero todas estas señales están y existen, ¿sí? Además está ahí el cordón separador, este que está acá, está en amarillo, y fíjense que dice que este cordón separador tiene que tener una extensión mínima de 75 metros. Este cordón, creo que ya no existe más en la avenida Las Heras, en el cruce de la avenida Las Heras, pero en el cruce de la avenida Nandarias está este cordón separador, ¿sí? En las normas dice la forma, el alto, el todo, ¿sí? En el cruce de la avenida Nandarias existe. La modificación 779/95 dice que puede ser, cuando no se puede hacer de 75 metros, dice que puede ser de 50, ¿sí? Acá dice 75 metros, pero si ustedes leen lo que se modificó después, dice que puede ser de 75 metros. Y esto corresponde y si en el caso de que no esté, bueno, acá está también escrito en chiquitito, ese punto 9 y 10, 8, 6, 9 y 10 creo que era, ¿sí?, con respecto a lo que son las barreras. En el caso de que no se pueda colocar este separador, lo que dice es que también se debe colocar una barrera en la otra trocha, le voy a decir, como para que los vehículos no vengan, hagan esto, ¿sí? O sea, habría que colocar otra barrera más en el caso de que no se puedan colocar esos separadores, ¿sí? Todo eso tiene que ver con lo que es la señalización vertical. Ahora, también existe, y ahí se ve muy chiquitito, una señalización horizontal, que también se agregó, ya les digo, y está ahí, está la forma, todo, ¿sí?, que es una cruz de San Andrés, acá no se nota bien, una cruz de San Andrés pintada en el piso, y una cruz de San Andrés pintada en el piso que dice ferrocarril. Fíjense, les voy a mostrar, acá se las puse. Ahí está. ¿Sí? Se la puse inclinada, chicos, porque si la ponía de la otra forma se achicaba mucho, ¿sí? Entonces, fíjense cómo tiene
ustedes no van a alcanzar a leer acá en la presentación porque está muy chiquito, pero en la norma está, acá dice 5 metros, ¿sí? Acá también, esta es la línea de tensión, fíjense, acá dice marca H13 cruce ferroviario, ¿sí? Ferrocarril, ¿tá? Y ahí está la cruz de San Andrés que tiene que estar pintada. Esto sería la señalización horizontal con conjunto con este cordón separador que está aquí de color amarillo. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, eso es en cuanto a lo que sería un cruce urbano. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió esto, chicos? Parece que no se escucha. Sí, Inge. No se queden en silencio, vamos a poner más fuerte, no se queden en silencio porque ya les digo, menos mal que tenemos estos problemitas en la última clase y no lo tuvimos desde el principio porque si no, bueno, ¿se entendió esto? Si se entendió esto, me pongo contento. Este dibujo no está en lo que está en el aula virtual, creo, ¿eh? Pero bueno, después se lo subo si ustedes quieren para ver bien, después no hay ningún problema, les subo la presentación en PDF, no hay inconveniente. ¿Qué nos faltaría ahora entonces? ¿Qué nos faltaría evaluar ahora? Si ya vimos lo que son los cruces urbanos, ¿qué nos estaría faltando? A ver, ¿quién me dice? No es muy difícil, ¿eh? Nos faltarían los cruces rurales, ¿sí? Y para los cruces rurales también vale lo mismo, vale que nosotros tenemos que tener buena visibilidad, ¿sí? Y cuando no tenemos la visibilidad, lo que tenemos que calcular es el famoso índice de riesgo que les hablaba el ingeniero, ¿sí? Ayer el ingeniero le decía que existía algo que se llamaba el índice de riesgo, ¿sí? Ese índice, les mostró la formulita, ese índice de riesgo que nosotros deberíamos calcular, deberíamos determinar, está en función de qué? Está en función de la cantidad de vehículos, de la cantidad de trenes, del ángulo que forma la traza ferroviaria con la traza vial, ¿sí? Y de que si en el famoso rombo ese que nosotros formábamos existe alguna curva, tanto del camino como de la parte vial del camino de los vehículos como de el trazado ferroviario, ¿sí? Y tenía una serie de coeficientes que ahí están indicados, A, B y C, ¿sí? Y cada uno tenía en cuenta esas cuestiones, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros calculamos ese índice de riesgo, la normativa dice que si es eso creo que está, si no me equivoco, en el punto 6.3, ¿sí? El 6331 dice que cuando ese índice de riesgo es menor, ¿sí?, a 12.000, y el punto 6332 aclara que si es mayor a 12.000. En un caso es señalización pasiva, en otro caso es señalización activa. Ya sé lo que ustedes me van a decir. ¿Y cuándo hago que sea de distinto nivel? Hay el Uruguay tiene, el ferrocarril del Uruguay tiene dividido en más escala, no sé cómo sería así,
este famoso índice de riesgo. Y entonces, menos de 12.000 y más de 12.000, y por ahí pone entre 12.000 y 50.000 determinadas tipos de señalización activa, y entre 50.000 y 100.000 campanas, luces, y dice que para más de 150.000, ¿sí? Dice que para más de 150.000 debería ser a distinto nivel, ¿sí? Eso es lo que dice la normativa uruguaya. Evidentemente dice, nosotros nos da un número, digamos, como antes les explicaba, y nosotros tenemos que cruzar algo como es la autovía esta que va a Macayé y qué sé yo, vamos a hacer, digamos, un cruce a distinto nivel, ¿sí? Bien, entonces fíjense, nosotros en función de todos esos datos que tenemos allí, vamos a calcular cuál es ese famoso índice de riesgo, ¿sí? Entonces, a ver, acá tenemos, bueno, ¿sí? Ahí está. Ahí está la formulita, ¿sí? La cantidad, no sé si ustedes se acuerdan qué es cada cosa, qué es B, qué es T y todo esto, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan? 1.100 son los vehículos, T la cantidad de trenes, la cantidad de trenes es máxima, no promedio ni nada. 1 dividido el seno de 70, y es el que formaba este es el ángulo que formaba la vía con el camino en la zona del cruce, ¿sí? Por A. A tiene que ver con el ángulo que forma en el famoso rombo, ¿sí? El eje de la vía con el camino, y nosotros vamos a suponer que son de 74 grados. Entonces hacemos 1 más el coseno de 74, 1,2756, ¿sí? B tenía que ver al revés, o sea, el camino con la vía, o sea, la parte recta del camino antes de ingresar al rombo, ¿sí? Así es lo que toma. 1 más 0,2 por el coseno de ese ángulo, fíjense que es 1,017 por C. Y C tenía que ver la cantidad de vías que atravesaba el cruce, tenía que ver con la pendiente que era el camino, y tenía que ver también con la cantidad de coaliciones. No sé si se acuerdan, vamos a la presentación de arriba, fíjense, ahí está, ¿sí? 0,10 cuando se cruzan más de 2 vías, 0,20 cuando la rampa del camino es mayor a 10 grados, y 0,2 por N, ¿sí? Entonces, como nosotros vamos a suponer que tenemos mayor de 10 grados, ¿sí? La rampa, tenemos 5 coaliciones, ¿sí? Entonces tenemos 2 vías, entonces tomamos 0,2, ¿sí? El factor SC es 1 más, ¿sí? F1 más F2 más F3, que si yo hago acá el factor CS, dice que es de 2,30, ¿sí? Y fíjense el numerito que da esto. 167.121, un número enorme, ¿sí? Está re mil lejos de los 12.000. Y acá entonces empiezo a analizar dónde es esto, ¿sí? Y acá efectivamente, sí o sí, cruza distintos niveles, ¿sí? Está así de cabeza. A ver, siempre que sea posible, se deberían hacer cruces a distinto nivel, siempre que sea posible. Lógicamente, la mayoría de las veces, la cuestión económica hace que eso impida. A ver si se entiende. Si yo calculo el índice de riesgo, y el índice de riesgo me da para hacer
digamos, extremista, 100, ¿sí? El índice de riesgo me da 100, no me da nunca 100, pero vamos, me da 100. No quiere decir que yo no pueda hacer un cruce de distinto nivel. Lo puedo hacer al cruce de distinto nivel, ¿sí? Lo que yo no podría es, si tengo un índice de riesgo de 300.000, hacer un cruce con señalización pasiva, ¿sí? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Y bueno, tenemos que hacer un cruce a distinto nivel y acá nuevamente recurrimos a la normativa. Ayer el ingeniero le explicaba también esto, ¿sí? En la normativa, ¿sí? Hay un esquemita como este, donde en función de lo que sería, lo que está acá arriba es la red vial, ¿sí? Porque siempre se procura que la línea ferroviaria mantenga el nivel, ¿sí? Es decir, siempre se procura que lo que cambie, que lo que pase por arriba o pase por abajo sea el camino, ¿sí? No se procura que el ferrocarril agarra hay en algunos lados que sí, no importa, está bien, hay casos que sí, pero lo que siempre se procura es que el camino sea el que varíe y no la traza ferroviaria, ¿sí? Es decir, si hay que levantar, se procura que se levante el camino, no la traza ferroviaria. Se procura, dije, no me vayan a salir en tal cruce, sí, está bien, hay en algunos casos que se da, pero como hay un montón de casos acá en los cruces nuestros que nosotros tenemos que, si nos regimos por todo esto que dice, ninguno cumple con la normativa que nosotros le estamos enseñando, ¿sí? Bueno. Sí, bueno, entonces en función de lo que sería el ancho del puente que se atraviesa, ¿sí? Y en función de lo que es la trocha, y fíjense que acá es para trocha ancha y para trocha media, no se alcanza a notar, pero esto está extraído de la normativa, ¿sí? Y está para la trocha métrica, ¿sí? Está para la trocha métrica, ¿cuántos serían estas alturas mínimas? Mínimas, nada me dice que no pueda poner más, ¿sí? Altura mínima, ¿sí? Que yo debería respetar para ese cruce. ¿Estamos? Esto también, insisto, en la normativa. Entonces yo vendría acá, ¿sí? Buscaría cuál sería mi ancho, supónganse que mi ancho está entre 20 y 25, y mi trocha de la trocha métrica dice, si no me equivoco acá, dice 5,14 metros. Eso sería la altura de la cabeza del riel. Vamos a, porque dice, fíjense, nivel riel más alto, dice. Te digo por si ustedes tienen algún traído de la norma. Cuando un camino cruzara sobre el ferrocarril, deberá dejarse una altura libre sobre la vía, se indica la tabla 3, que es la tabla que nosotros vimos, ¿sí? También dice que deberá dejarse distancias libres mínimas hacia los bordes, hacia los costados, hacia los extremos, ¿sí? Fíjense, entre el borde interno, el paramento, y el eje de las vías. Ahora vamos a ver, ¿sí? Y había que prever cómo van a ser las obras de arte. Fíjense, ¿sí? Bueno, acá está. Dice, si la obra de arte a construirse fuera para un paso en bajo nivel, deberá preverse que en el futuro el ferrocarril podrá ampliar el puente de su uso
propiedad ferroviaria. ¿Sí? Fíjense que ahí dice, si la obra de arte a construir fuera un paso en bajo nivel, ¿sí? Dice que el ferrocarril podría ampliar el puente de su uso hasta el límite de la propiedad ferroviaria. Cuando yo hablo de bajo nivel o alto nivel, ¿sí? Me refiero ¿a quién? Me refiero al ferrocarril en función del camino. A ver si me explico, porque capaz que no me explique nada. Fíjense que bajo nivel. ¿Quién está abajo cuando hablo de bajo nivel? ¿Quién está abajo? El camino, ¿sí? Entonces, si es bajo nivel, es que el camino está abajo de la vía férrea. Si es alto nivel, es que el camino está por arriba de la vía férrea. El bajo y alto nivel se refiere siempre en referencia a la traza ferroviaria, ¿sí? Eso es lo que ustedes deben de saber. Bueno, y acá hay unas relaciones más que la deberían leer, pero yo quiero ver si llegamos al acá, ¿sí? Entonces acá está, este es el esquema que les mostró ayer el ingeniero. Fíjense que el esquema del puente, ¿sí? Insisto lo mismo, ¿sí? Fíjense que el tren está abajo y lo que sube es el camino, ¿sí? Fíjense este detalle, bueno. Y esto muestra, digamos, un corte de lo que sería el puente en una curva, ¿sí? Y fíjense cómo acá hacen bien la salvedad de lo que habría que tener en consideración, que es la altura, ¿sí? Si está en curva, esto sería el peralte, ¿sí? Entonces, tenemos que esta distancia R y esta distancia X, ¿sí? Igual que la distancia desde el eje acá hacia el borde del eje acá hacia el otro borde, también, digamos, están ahí en función de lo que sería la trocha y esas cuestiones, están ahí en la, fíjense acá, ¿sí? Qué lástima que no se ve, chicos. Esperen a ver. Esperen un minuto a ver si podemos. Vamos a ver. Esta es. ¿Se vio que cambié o no? ¿Se me durmieron? Hola, ¿se vio que cambié? ¿Eh? Sigue en el power. ¿Sigue en el power nomás, chicos? Sí, en la 20 está. ¿No se ve la normativa que les estoy mostrando? Hay dos tablas, se están viendo ahora. Se ven dos tablas, pero medio borrosas. Bueno, estoy buscando las tablas. Bueno, estaba buscando las tablas esas borrosas. Bueno, ahora, bueno, vamos a seguir. Capaz debería dejar de compartir y compartir el reglamento, ingeniero. Ah, ¿tengo que hacer toda esa maniobra? Bueno, vamos a hacer esa maniobra entonces. Dejar de compartir. Venimos acá. Buscamos compartir. Ponemos una ventana. Buscamos el reglamento. Ponemos compartir. ¿Ahí se ve o no? Ahí sí. Sí, bueno, ahora sí. Bueno. Porque si no yo les hablo y les digo, está en la normativa, y ustedes me van a decir, el ingeniero dice que está en la normativa, andá a saber si es cierto o no, él nos miente todo, van a decir, y no está nada en la normativa, yo no encuentro nada. Entonces más vale, les muestro el problema que estamos teniendo, chicos, con la máquina, con internet, con todo, bueno. Esperen que termine de cargar, nomás un poquito de paciencia, chicos. Vamos a agradecer que esto pasó en este momento y no en otro momento, porque si no nos moríamos. A ver.
No sé lo que están viendo. ¿Me pueden decir qué están viendo? La primera página ahora. Bien, bien, bien. Venimos bien entonces. Esta es la normativa. ¿Sí? Norma para los cruces entre caminos y vía férrea. Esta es la norma. ¿Sí? Le pido disculpas por cómo se ve todo mal, por lo que estamos pasando, de la conexión, la computadora, no sé lo que es. ¿Sí? Y miren cómo esto, acá está todo lo que yo le estoy diciendo. Miren acá este detalle, 86 hojas. Es lindo para leer, ¿sí? Es lindo para leer. Llevadero, entendible. Hay muchas cosas que están buenas. ¿Sí? Bueno, vamos a ver, vamos a ver si llegamos. Acá está no sé si alcanzan a ver más o menos algo, pero acá está la famosa tabla esta, ¿sí? De donde se ve la visibilidad, se evalúa la visibilidad. Le insisto, esto tiene usted la formulita del índice de riesgo. ¿Sí? Acá dice qué es lo que es cada cosa del índice de riesgo. Fíjense acá, soluciones de los cruces, punto 6. ¿Sí? Esto es fundamental. Esta es la tabla donde nosotros entramos para los cruces urbanos. ¿Sí? Acá empieza lo que es los cruces rurales. ¿Sí? Acá fíjense, dice, justo miren acá, ¿alcanzan a ver el 12.000 ahí? Donde yo tengo el cursor, acá. Sí, se ve. Bueno, vieron que no le estamos mintiendo, dice, es suficiente señalización pasiva, ¿sí? Entonces ahí está, menor a 11.000, mayor. Bueno, y acá está, condiciones para la construcción de cruces a distintos niveles, que es lo que nosotros estábamos viendo, ¿sí? Acá tenemos, en función de esto que es el ancho del puente, ¿sí? Y esperen, vamos a ver si puedo agrandar un poquito, si no hago más acá. Ahí. ¿Vieron? En función del ancho del puente, la altura, ¿sí? Para la trocha. Ancha, media y para la trocha angosta, ¿sí? Nosotros habíamos dicho que nuestro puente podríamos suponer que tenía entre 20 y 25, ¿se acuerdan que les dije? Entonces nosotros deberíamos tener una altura mínima de 5,14, ¿sí? Sería esta altura 5,14, suponiendo que nuestro puente sea de 22 metros, ¿sí? Bueno, y esto era lo que nosotros estábamos viendo, ¿sí? Esto era lo que nosotros estábamos viendo de acá hasta que refresque y hasta que todo, chicos, se va a acomodar la imagen, ¿sí? Entonces, a ver si podemos venir, no importa. Acá tenemos las distancias, fíjense, otra vez para las distintas trochas, ¿sí? Y acá tenemos también la medida de esa L. Bueno, no van a ver, esta medida L es lo que no se ve, chicos, porque no. A ver si le achicamos un poco. Ahí capaz se ve mejor. Bueno. Fíjense, luz libre, ¿sí? Dos veces la distancia D, ¿sí? Esta es la distancia D, fíjense, la distancia D. La luz libre se refiere al puente, fíjense. Dos veces la distancia D más X. X sería la separación entre ejes de la vía. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, ustedes acá tienen todas las distancias para hacer lo que sería un
una especie de perfil, ¿sí? Para hacer el perfil de lo que debería quedar libre. Ustedes tienen que hacer un rectángulo que les quede libre en función de de la separación entre las vías, ¿sí? Del radio y de la distancia a los bordes. ¿Estamos? Esto es lo que yo le transcribí, pero bueno, tenemos problema para ampliarlo para que ustedes vean bien. ¿Está? Bueno, voy a dejar de compartir, ¿sí? Y voy a ver, y voy a volver a compartir el PowerPoint. Una ventana. Acá comparto el PowerPoint, ya estamos. Y bueno, esas tablas que yo les mostré son las tablas estas que están acá, ¿sí? Para ver cómo nosotros tenemos que hacer el cruce a distintos niveles. Bueno, ojalá que podamos avanzar. Parece que no puedo. Ahí está. Me fui ya mucho, ¿no? Bueno, a ver, sí, acá. Miren, acá tenemos otro ejercicio, ¿sí? Acá tenemos otro ejercicio. Que dice, dado lo mismo que el anterior, dado los siguientes datos, ¿sí? Calcular el índice de riesgo y determinar el tipo de paso y las características de señalización del cruce. Ya que ustedes saben cómo es la formulita, ya que ustedes saben qué es lo que significa cada cosa y cosa, ¿se animan a calcular el índice de riesgo ya, rápido, ahora, en este momento? A ver, ¿quién me dice, ojo que ustedes no saben cuáles son los valores que cambié? Bueno, ¿se animan a calcular el índice de riesgo para estas condiciones? A ver, calcúlenlo por favor con la maquinita y me dicen qué valor les da. Tomen que es tomen que son 2 vías y tomen que son 5 las coaliciones y tomen que la rampa es mayor al 10%. ¿Nadie obtuvo el valor? La calculadora. ¿Cómo? No, que estoy sufriendo con la calculadora. Escuchame. Poné el Excel. Pongan una planilla Excel, entonces hacemos varios. Eh, 11.250 puede ser. 11.250. ¿Y eso es mucho o poco? Y es justo ahí para los 12.000. Justo, estamos complicaditos. Si tenemos eso, no vamos a saber qué hacer, ¿eh? Bueno. Y a ver, si vos pusiste 5 coaliciones, si ponemos menos coaliciones, vamos a ver cómo hicimos nosotros. ¿Sí? Vamos. Cierto que esto funciona de acá. Funciona de acá. Me pasé el trocito. A ver. Acá estamos, ¿eh? 9.000. ¿Sí? Fíjense que yo tomé el caso de que fuera
una sola vía, ¿sí? Si es una sola vía, F1 va a ser igual a 0, ¿sí? Yo tomé que la rampa es menor al 10%, entonces voy a tener 0 también el F2 y mantuve las 5, no, ¿por qué? Bueno, ahí está mal, chicos, no son las 5 coaliciones, sino es una sola coalición, ¿sí? Está mal el 5S, ¿sí? Entonces 0, ¿sí? Entonces, hacemos todo y me da, a ustedes le dio con 2 vías y la rampa le dio 11.000, bueno, a mí me dio 9.000, ¿sí? Quiere decir que si yo tengo un valor de 9.000, es menos de los 12.000, yo lo que debería hacer es el cruce con una señalización pasiva, ¿sí? Entonces, esto que está acá en azul, ¿sí? Es lo que dice la norma 6.3.3.2, ¿sí? En los cruces proyectados, cuando el índice de riesgo sea menor de 12.000, que es lo que me dio a mí y lo que le dio a usted, ¿sí? Y la visibilidad sea satisfactoria, ojo con ese detalle, sin que la zona correspondiera para ello se superponga con la de otro paso contiguo, quiere decir que el rombo de visibilidad no se superpone con otro cruce si los dos rombos no están superpuestos, ¿sí? Bueno, entonces hay que hacer señalización pasiva. Si no, dice cruza a distinto nivel ahí de U. ¿Qué voy a colocar en ese caso en la señalización pasiva? ¿Sí? Entonces fíjense, 8.7.2. Cruce rural. El cruce rural nosotros podemos tener que el camino sea de tierra o sea pavimentado. ¿Ya? Agregamos una variable más. Agregamos la variable de que si el camino es de tierra o pavimentado, o sea, al ángulo, a la velocidad no, sino que a la cantidad de trenes, a la cantidad de autos, al número de colisiones, a la rampa, agregamos otra variable más, que sería si el camino es de tierra o es pavimentado. Y acá dice que si es de tierra y la señalización menos 12.000 IVA, ¿sí? Deberíamos colocar señal P42, señal CP11, donde crucen más de 2 vías. En este caso no, porque en este teníamos, yo hice el caso de tener una sola vía, ¿sí? Había que colocar esa señal P42 y además la señal P40, que ya la conocemos, la R21, ¿sí? De 30 kilómetros, a 60 metros la señal P42 nuevamente y a 60 metros y la señal P42 y la R5 trae a 80 de la P40. Entonces, nosotros vamos, nos fijamos en la norma cuáles son cada una de estas señales. Yo ya les mostré cuáles eran, ¿sí? Falta saber cuál es esta, la CP11, ¿sí? Pero todas las otras ustedes tienen. Entonces, camino de tierra, todas estas señales a estas distancias que están indicadas, 60 metros, 80 metros, ¿sí? Señalización pasiva, menos de 12.000. Si mi camino es pavimentado, yo voy a tener que agregar otras señales, o sea, las mismas pero de diferentes formas, ¿sí? Y a lo mejor le agrego algo más. Y entonces fíjense, cuando el camino fuera pavimentado, ¿sí? Y solo se requiera señalización pasiva, 8.7.2.3, ¿sí? Vuelta, la señal P42, en todo va la señal P42,
¿sí? Eso no le van a errar nunca. La P42, recuerden, la Cruz de San Andrés. La señal CP11 es una señal que indica que son 2 vías, por eso dice donde cruce más de una vía, ¿sí? Bueno, va la CP11 junto con la señal P42, que es una que tiene 2 flechitas donde avisa que los trenes pueden venir de los 2 lados, ¿sí? Y la R21 de velocidad máxima, ¿sí? La P42, la P40, la R21, ¿sí? Fíjense que acá hay mayor cantidad de señales que en el camino de tierra. Fíjense que hay mayor cantidad de señales que en el camino de tierra. Fíjense que aparece esta que dice PC520. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Acá tenemos. ¿Sí? La P42, Cruz de San Andrés, la CP11, esta es la que yo les digo, que va junto con la Cruz de San Andrés, dice la normativa. Fíjense que aclara que el tren puede venir de este lado, porque esto es como que es una vía y esta es otra vía. Si lo que aclara es que viene que hay 2 vías. La P40 que indica el cruce, la R21 con la velocidad de 30, la R5 prohíbe estacionar, y esta nueva que aparecía, que yo les dije que es la BC520, un cartel alertándome que hay un cruce ferroviario a esta distancia. ¿Sí? Entonces, estas son las señales que yo debería colocar. Como hicimos en el caso anterior, acá tenemos el cruce, ¿sí? Acá tenemos el cruce y acá están las señales colocadas. En este caso también, a ver un poquitito, chicos. Bueno, acá faltaría, este es un cruce de camino de tierra. ¿Sí? Este es un cruce de camino de tierra. Reitero que estas no son una vía, sino que son los ejes de la vía. Acá hay una vía y acá hay otra vía, porque si no, no tendría que estar este cartelito. Si este cartelito está, si hay una vía y si hay otra vía, la línea de detención, ¿sí? Las distancias, fíjense la distancia entre la Cruz de San Andrés, el que me indica el cruce, las velocidades. Y si fuera camino pavimentado, me estaría faltando, vamos a ver, vamos para arriba, me estaría faltando esta otra que dice a 500 metros cruce del ferrocarril. Y esa tendría que estar, digamos, a 500 metros, ponele, por decir una historia, acá y de acá ya que haya 500 metros. ¿Sí? Entonces esas son las señales que yo debería colocar. Insisto, señalización vertical. Señalización horizontal a partir del año 95. Acá pintada la Cruz de San Andrés con las medidas que están en la norma, que diga una F y una C de ferrocarril, ¿sí? Y puesto acá. ¿Estamos? Bien. Bueno. ¿Qué nos estaría faltando? Bueno, nos estaría faltando otro caso más, ¿sí? Ya con esto terminamos, y que es para estos datos que nosotros tenemos acá, ¿sí? Fíjense, 1200 de tránsito, 15 trenes diarios, 75 el ángulo, ¿sí? Y acá hice más fácil porque el alfa y el beta puse 90 grados, o sea, dentro del rombo, es todo recto, ¿sí? Bueno, calculo A, B, C, y F1, F2, F3, ¿sí? A ver, no, a ver, voy a achicar un poquitito para que se vea. Ahí está, ¿sí? Bueno. Dice que el C es de acá está mal, chicos.
disculpen, pero acá está mal. A ver, disculpen. 1200. Este no debería ser 1200, ese debería ser 500, chicos. Ese valor debería ser 500, ¿sí? Por ahí no sé cómo está en el práctico que ustedes tienen. Les pido disculpas, porque fíjense que acá tenemos 500. No, 1200 debería ser. Este 500 el que está mal. Está todo bien, este 500 me parece que el que está mal. No tengo acá, si no les diría. Pero la situación es la siguiente. La situación es que el índice de riesgo me da 26.100 casi, ¿sí? Mayor a 12.000. Entonces correspondería señalización de tipo activo, ¿sí? Vuelta a lo mismo, vuelta a la normativa, ¿sí? 8722, vuelta a la consideración de que si es camino de tierra o camino pavimentado, ¿sí? Entonces fíjese que acá, si se quiere, son las mismas señales, la P41, la R21, la R5, y lo que cambia es que debemos colocar las barreras, ¿sí? Debemos colocar las barreras. Fíjense que aunque el camino fuera de tierra, hay que colocar las barreras, ¿sí? Fíjense que aunque el camino sea de tierra, hay que colocar las barreras. Si nosotros tenemos mayor de 12.000, ¿sí? No es que porque el camino es de tierra, no coloco barreras, ¿sí? Fíjense esta cuestión, ¿sí? Camino de tierra con barreras, ¿sí? Y bueno, y así como tenemos para el camino de tierra, tenemos para el camino pavimentado. Esto BCDF es prácticamente lo mismo, que la señalización pasiva. Fíjense que las señales son R21, P41, R5, la BC520, es todo lo mismo. Lo que varía son las distancias. Fíjense, 60 metros de la barrera, 120 metros de la barrera, ¿sí? Y esto, fíjense que hay que colocar la de 60 kilómetros a 300 metros de la barrera. Y esto tiene que ver con que se le avise con suficiente tiempo a los vehículos como para que puedan frenar, porque en un camino pavimentado, evidentemente la velocidad de los vehículos será mayor, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver con que el camino sea pavimentado. Otra vez la barrera, ¿sí? Otra vez la barrera con esta cuestión de que si el camino es más ancho, con que si se puede colocar la separación de carriles, los honguitos de eso, ¿sí? ¿Está? Lo mismo, chicos, lo mismo, la misma cuestión. Bueno, y acá creo que se terminaron las filminas, ¿sí? Entonces, dejo de compartir y vuelvo a compartir la norma para ver. Capaz que si cierro, bueno, fíjense lo que yo les decía. Acá yo les quiero mostrar lo que yo les decía de la norma. Bueno, acá está lo que le mostró el ingeniero, ¿sí? El modelo de solicitud, lo que les dijo. Ni les cuento, chicos, el ingeniero le dijo que era burocrático, ¿sí? Ni les cuento que si tienen que pasar un caño, por ejemplo, abajo de la vía, digo porque me tocó. Acá está, fíjense, red troncal especial, línea roca, acá donde están clasificadas las redes ferroviarias, ¿sí? Red RT2, red troncal 2, fíjense, línea Mitre, red primaria, qué sé yo, esto está acá, a ver, red secundaria, acá, mire, a ver, la anterior, bueno, parece que no va a subir. Bueno,
Acá tenemos la señalización horizontal. Fíjense, esto es lo que yo le decía, ¿sí? 6 metros zona rural, 5 la línea de detención color blanco. Fíjense, dice bien ahí, línea de detención color blanco, ¿sí? Y ahí está, fíjense que está la medida 25 y 10 de alto, tiene un radio 15. Fíjense que está bien normalizado. Y acá están, esto es lo que yo le decía, acá están las señales, ¿sí? P42, que es la Cruz de San Andrés, fondo blanco, tenemos todo ahí, está a dónde debe estar, dice eje de simetría vertical, quedará 1,30 m al borde de la calzada, ¿sí? Por supuesto, dice será retroreflectiva, estas son las pinturas esas que tienen esferitas para que se vean a la noche, o si no son, bueno, no sé cómo se llaman, 3M le voy a decir, eso que se pega, ¿sí? Bueno, que es como contact, le voy a decir, bueno, acá están las señales P40 y P41, que vuelvo a insistir, me disculpen, pero no sé lo que está pasando con el internet o mi máquina, no se ve, ¿sí? Y lo que yo les quiero mostrar, ahí están las señales, las DC520, las CPE. Bueno, y acá hay una parte de suplemento, ¿sí? Entonces acá hay una ley de septiembre del 92 y del 88, fíjense, y yo les quiero mostrar esto que está al final. Esto no, acá está. Esto es lo que yo les decía ahora, ¿sí? Fíjense, señalización horizontal solo exigible en caminos pavimentados, ¿sí? En principio solo será exigible en los 50 metros anteriores a la línea de detención, pero se podría extender la exigencia hasta los 75. ¿Sí? Esto es lo que yo le decía, acá fíjense, decreto 779/95, que cambió. Fíjense que acá habla de la Cruz de San Andrés horizontal, ¿sí? A qué distancia se debe colocar. Esto es para la señalización horizontal. Fíjense lo que dice la señalización vertical: aviso del cruce ferroviario, limitación de la velocidad. Todas esas son las señales que nosotros conocemos, que por ahí cambiaron en alguna distancia, ¿sí? Previsión para estacionar, habla en referencia a eso. Y acá dice, acá toma, digamos, para los pasos a nivel rural es solamente una parte de la norma. Y bueno, y fíjense, bueno, acá está, ¿sí? Acá está nuevamente el tema del separador de tránsito y la línea de detención. Esto es lo que yo le decía, que después como que se modificó un poquitito. No sé si ustedes se acuerdan que decía 25 centímetros, si mi cabeza no me falla la memoria. Ahora fíjense que es de 30, fíjense que ahora tiene otra formita, fíjense que tiene un cuadrado y arriba el honguito, ¿sí? Y acá está, ¿qué pasó ahí? Acá está lo que sería, lo que yo le decía, la señalización horizontal, la pintura del cruce ferroviario, ¿sí? Y acá están las cruces de San Andrés, fíjense que son distintas a las que nosotros teníamos, esa blanca, fíjense que están pintadas rojo en los bordes, y esto es lo que yo les comentaba a ustedes, que tienen esta B hacia abajo, B corta, digamos, hacia abajo, con el pico hacia arriba, digamos, la abertura hacia abajo,
para cuando son 3 vías, ¿sí? Debemos colocar la cruz de San Andrés y esa otra. Estas cosas sería interesante también que los conductores sepan lo que se refiere a las señales, ¿sí? Porque muchas veces uno va y mirá qué loco que son, pusieron, ¿sí? y no saben que eso es parte de las señales, ¿sí? Bueno, y acá tenemos la señal de cruce ferroviario, que es distinta a la que teníamos anterior, y entonces, fíjense cómo la parte final, acá, los carteles de velocidad máxima y de prohibido estacionar son circulares, no son rectangulares, ¿sí? Presten atención. Entonces, esto es lo que yo les quería decir, que eso que yo les mostré y les presenté, ¿sí? Después se cambió y después se puso este otro tipo de señales. Las señales son las mismas, prohibido estacionar, velocidad máxima, ¿sí? Pero le cambiaron un poquito la forma, ¿sí? Eso es lo que yo les quería mostrar, porque en el práctico resuelto está con las señales viejas, ¿sí? Y si ustedes se ponen a leer, después me van a decir, profe, porque ustedes el práctico hacen con las señales nuevas, ¿no? Ustedes el práctico hacen con las señales nuevas. Y bueno, no sé cómo tengo que hacer para salir de acá, no sé lo que hice ahí. ¿Ahí estamos o no? A ver, vamos a ver. Ahí estamos. ¿Ustedes ven, chicos, estamos o no estamos? Estamos, profe. Estamos, ahí está. Bueno, espero que se haya entendido. Les recomiendo que lean la norma,